La historia no pertenece al pasado, tampoco es inerte. Nos permite recordar de dónde venimos, lo que fuimos y lo que pudo ser. Los diferentes acontecimientos, creaciones y personajes que nos antecedieron nos han heredado el presente que nos permite reflexionar sobre los hechos maravillosos y trágicos, luces y sombras, errores y aciertos, miserias y grandezas. Estas palabras, que no son mías, son de don Jorge Luis Moya Coahuila, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, nos permiten hablar de este catálogo magnífico, nos permiten hablar del patrimonio, nos permiten hablar de lo que ocurre en nuestra realidad frente al patrimonio. Yo estoy absolutamente consternado. En el día de hoy, un peruano en las calles del Cusco, en la calle Jatunrumillo, ha golpeado la piedra de los 12 ángulos. Y yo creo que he sentido, cuando he leído la noticia, los 7 golpes que le han propinado a esta piedra. Es inconcebible. ¿Recuerdan ustedes que hace muchos años una persona atacó la Pietà de Michelangelo en Roma? Y por supuesto nunca dejó de ser la maravilla que es, pero fue lamentablemente dañada. Y vinieron al Perú para encontrar las medidas exactas en la pieza que está en Lampa, que es un calco. Es algo que usted realmente no lo sabe. La pieza de Puno tiene más valor porque está auténtica, no tiene ningún reparo, un restauro. Pero cuento todo esto porque lo que ha pasado en el Cusco hoy día es tanto o más grave que lo que pasó con la Pietà en Roma. Porque la piedra del Cusco es más antigua. La piedra del Cusco está a la mano. Todos hemos visto, todos nos hemos fotografiado, todos hemos venerado esta piedra extraordinaria. Y todos estamos lamentando esta ocurrencia. Es algo que es inconcebible. Por supuesto, ya lo tienen capturado al señor, lamentablemente digo señor porque no creo que sea. Y se va a excusar con 1000 razones de por qué hizo esto. Pero póngase usted a pensar lo que significa esto. Que fue lo mismo cuando se afectó el Intihuatana en Machu Picchu. Y todas son esas cosas que son únicas, maravillosas, que nos pertenecen a usted, a mí y a los peruanos que todavía no han nacido. Y por supuesto benefician a los turistas que vienen a ver estas piezas realmente extraordinarias. La piedra de los 12 ángulos es porque se cuentan 12 ángulos en una piedra que habla de una extraordinaria arquitectura que nadie lo podría creer, que hayan hecho una álgebra tan exquisita para lograr este acomodo de estas piedras sin ninguna mezcla, solamente por contacto. Digo todo esto porque tengo a una persona para invitado, para suerte suya y para fortuna nuestra, que regresa con su sabiduría, con su conocimiento y a presentar este catálogo extraordinario, un libro sobre el Museo Histórico Regional del Cusco, la casa del Inca Garcilaso de la Vega. No más palabras. Está con nosotros Ana María Galvez. Bienvenida, Ana María. Qué Gracias. maravilla reencontrarnos. Gracias, Javier, por esta invitación Sí. que permite dar a conocer el trabajo que se hizo en este museo y que terminó haciéndose este catálogo, libro-catálogo. Trabajo que se inició, ¿tú nos puedes contar? Bien, me hice cargo del Museo Casa del Inca Garcilaso de la Vega y nos propusimos diseñar una nueva museografía. Hemos trabajado arduamente y realmente hemos logrado que todo el público que asistía a ese museo tenga expresiones de los más favorables del trabajo que se había hecho. ¿Y qué pasaba? Que todos reclamaban un catálogo. Por favor, queremos un catálogo, queremos un recuerdo del museo. Y las opiniones que están en el libro
que yo considero es el termómetro que mide cómo va el trabajo dentro del museo, es una cosa increíble. Nosotros mismos no podíamos creer todo lo que ellos expresaban del trabajo que se hacía en el museo. Ahora usted, amigo, se estará preguntando, ¿un museo en el Cusco? Claro, me imagino que para usted el Museo del Cusco es la misma ciudad, cosa que yo pienso igual, la ciudad es un museo, es uno de los museos vivos más importantes. Yo siempre digo comparado solamente o comparable solamente con Roma. Roma y Cusco son ciudades maravillosas en las cuales uno camina, cuando uno baja por Canturrumillo justamente, desde San Blas, y pasas por todo este eje hasta San Pedro, y pasas por 3000 años de historia. Sí. Los muros incas uno los puede tocar y es realmente algo extraordinario, pero la gente confunde la idea. Creen que Cusco es la vía para llegar a Machu Picchu. Y no se dan cuenta que la ciudad, en mucho, es tanto o mejor que Machu Picchu. Estoy diciendo algo que muchos van a criticar, pero a mí me conmueve Cusco. Sin duda, llegar a Machu Picchu y ponerse en la atalaya de la Casa del Guardián y mirar desde ahí la ciudadela es suficiente. Pero Cusco es una ciudad extraordinaria. Ahora yo lamento, yo estoy hablando en mi memoria de un Cusco de hace casi 50 años. Un Cusco maravilloso en una época que yo vivía ahí, en la cual los domingos veíamos a la ciudad repleta de personajes vistiendo trajes populares, ponchos, chullos. Sí. Y por supuesto el día 20 de junio, que era el saludo a la ciudad, todo era como un gran río de ponchos rojos por toda la Avenida de la Cultura, la plaza. Es algo que yo nunca podré olvidar, jamás, jamás. Yo conocí un Cusco en el cual las casas tenían nombres de familias y de negocios familiares. Estaba donde vivían los Chambi, el señor Nishiyama al lado, el restaurante tal, porque en esa época no había tanto restaurante como hay ahora. Pero estoy contando de Cusco porque una de las cosas más lindas, yo viví en el hotel de turistas, en la calle de Laderos, y esta casa queda en la calle de Laderos. Esta es una restauración que hizo en una época el arquitecto Víctor Pimentel. Pimentel. Entonces, la casa no tenía esta configuración en los últimos tiempos, era una casa, diríamos, tradicional del Cusco. Se hizo trabajo arqueológico y se encontró la verdadera fisonomía de la casa, y esta casa luego ha terminado siendo un museo histórico de la ciudad. El primer sorprendido he sido yo cuando he ido con mi hijo Javier Ignacio, y fuimos, no por la casa, sino por la dueña de la casa. Yo fui a ver a mi amiga Ana María Gálvez. Yo la conozco, ella había hecho un trabajo magnífico en la casa de Tipón, que era un centro de restauración de bienes monumentales, un trabajo extraordinario, como lo hace no solamente un especialista, sino un peruano amante del país. Esa es la diferencia entre ella y las otras personas. Ella adora al Perú, ella quiere al Perú y lo demuestra con su trabajo. Pero lo que yo vi en este trabajo de esta casa, que tú has hecho el guión nuevo y que ahora tenemos este catálogo, es algo formidable, que es lo que tendría que hacer usted cuando va al Cusco, y lo primero que tendría que hacer antes de visitar la ciudad es visitar este museo. Y va a comprender la ciudad, va a entender la historia del Cusco, que es mucho más que la parte inca, que es lo que usted ve, y también de la parte colonial, que es maravillosa. ¿Qué prefieres tú de la ciudad? Tú que has vivido, que vives y que formas parte de la cultura cusqueña. ¿Qué es lo que prefieres de la ciudad? A ver, siempre he trabajado con el patrimonio cultural. En sus inicios, digamos, luego de un posgrado que hice en restauración de bienes culturales muebles, trabajé en la restauración del patrimonio cultural mueble virreinal. Tú hiciste ese posgrado con la OEA. Con la UNESCO. Con la UNESCO, sí. Qué maravilla. En Brasil. En Bahía. En Belo Horizonte. En Belo Horizonte. Pero ese curso antes se hacía en el Cusco. Se hacía en Cusco, se hizo en Panamá. En Cusco estuvo más de 20 años. Más de 20 años. Yo hice ese curso en el Cusco. Sí. Cuando se hacía arquitectura. Maravilloso. Arqueología. Maravilloso. Y pintura. Con unos maestros extraordinarios, sí. Con los de Mesa de Bolivia y con toda la sabiduría de la gente que habían tocado patrimonio en el mundo. Era el referente para América Latina, Cusco y el Centro Interamericano de Restauración de Bienes Culturales Muebles,
que tuve el honor de dirigir en algún momento. Fui la directora. El que estaba en Tipón. En Almudena. ¡Ay! La En Almudena. Uh-huh. En el cementerio de la Almudena, en eso. Exacto. Maravilloso. Un local. ¿Pero eso continúa haciéndolo? No, lo ocupa ahora la Beneficencia Pública del Cusco. Es de ellos, el local es de ellos. ¿Y el Centro de Investigación y Restauración de Bienes? Se convirtió en un centro de restauración en Tipón, en la casona del Marqués de Vallumbroso, pero ya el curso de restauración no más se dio. Son estas cosas que uno no entiende y no se explica cómo eso no llegó a ser. ¿Saben una cosa? El curso que tomábamos nosotros y que UNESCO hacía, cuando estaba de director don Silvio Mutal, que era un personaje extraordinario, formaba agentes en América o americanos para que trabajaran con las experiencias de los maestros que muchos venían de Europa, de demostrar lo que en Europa se había hecho bien o mal, pero daban las experiencias. Y los hacían en el Cusco porque en el Cusco todo lo que había estaba intacto. Entonces había que ver muy bien cómo íbamos a atender cada patrimonio. Y ahí nos encargaban, a mí con un grupo, por supuesto, éramos 5 personas, uno de Brasil, uno de Venezuela, bueno, en fin, estábamos encargados del Coricancha, con una famosa y extraordinaria arqueóloga, Armida Gibaja, sí. Armida Gibaja, que era una mujer joven, maravillosa, 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 y que atendía esto, y que trabajamos y encontramos una cosa sorprendente, una brizna, un tronquito, un pedazo de una hierba, que supuestamente era cobertura de las techumbres de oro del Coricancha. Eso había sido cernido por España, por supuesto, pero dejaron estos pedazos, que me acuerdo que en procesión lo llevamos por la calle de la Cultura hasta la municipalidad. Hechos gloriosos, en el buen sentido, de un Cusco que siempre cuidó el patrimonio, que siempre se preocupó de formar gentes, como es el caso de Ana María, que miren ustedes el resultado, una persona que sabe cómo atender el patrimonio, sabe cómo conservarlo, cómo restaurarlo, cómo dirigir este proceso y que sabe perfectamente que es necesario un catálogo. Ella ya no está de directora de esta casa, yo lo lamento, pero a eso no ha significado nada para que ella no continúe con el afán de presentar este libro, y lo acabas de presentar. En realidad se dejó hecho, ¿no? En mi gestión, y he estado casi 10 años esperando, hasta que vino una persona, una nueva directora, y dijo, bueno, me consta que esto se trabajó en esa época y este es un documento valioso que merece ser publicado. Entonces, y lo bueno es que te invitaron para que me invitaron, sí.